Muy bien, pues leemos que cuando estaba Jesús predicando, estaba enseñando, vienen los fariseos, viene algún saduceo, vienen los escribas, también fariseos, algunos, la mayoría, ¿verdad? No saber leer en aquel tiempo otorgaba a los escribas por cierto rango, distinción, ya que eran los únicos que podían traducir o copiar o emmanuar los textos de la ley. Bien, dijimos que ya le tendieron una trampa. Primero querían que Jesús juzgara en lugar del Imperio Romano. El imperialismo romano había decretado firmemente que el pueblo judío y sus religiones no podía juzgar a vida o muerte a nadie, a ninguna persona. Pero yo me hago otra pregunta: ¿qué pasa en la mujer adulteró sola? ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué le vinieron solo con la mujer? ¿Qué clase de justicia es esa? Y además le llamaron maestro, otra trampa. Esa adulación, maestro. Si ellos no querían a Jesús para nada, si no reconocían sus enseñanzas, si estaban frontalmente enfrentados, estaban mintiendo descaradamente a Jesús, le estaban llamando maestro y no era maestro. El joven médico le llamó maestro bueno y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Porque Jesús ya se la solía. Jesús venía preparado, Jesús estaba permanentemente preparado. Jesús era un hombre que buscaba a Dios, Jesús era un hombre madrugador, Jesús era un hombre que estaba preparado para aquellas cosas que Dios había dispuesto de antemano para andar por ellas. Y él sabía y era consciente de esta realidad. Y tú debes de saber y ser consciente de esta realidad. Y si tu opción es el liderazgo, te advierto de que debes de estar preparado. Debes de estar preparado, plenamente preparado para ello. Dice, los judíos no podían juzgar asuntos que tuvieran que ver con la vida o la muerte. Ya lo he dicho, los judíos adularon a Jesús. Pero hay otras cosas que hicieron los fariseos. Los fariseos querían mostrar que Jesús no era Dios. Querían hacerlo patinar. Y lo primero que Jesús hizo fue prepararse. Estuvo orando toda la noche, ¿verdad? Lo segundo que hizo fue hacerle frente a las circunstancias y su respuesta se tardó. Dice que insistían en preguntarle y él escribía con dedo en tierra. 2000 años, 1000 y pico años ha llevado a saber qué es lo que ha escrito Jesús en tierra. Unos dicen que nada de importancia, otros especulan, pero las especulaciones en hermenéutica pues tienen poco lugar, ¿verdad? Él escribía en la arena. Muchos insistían y Jesús, que estaba preparado en el huerto, que vio la situación como líder porque se entrenó y corrió para estar preparado, Dios puso verbo en su boca. Dios va a poner verbo en tu boca en cada momento en el que tú tengas que responder de este modo. Y eso fue lo que despertó sus conciencias, el verbo de Dios, no las palabras de Jesús, ni la sabiduría de Jesús, ni la ley que Jesús sabía, ni lo que Jesús sabía y el conocimiento que él tenía, las palabras, el rema de Dios. El poder de Dios, la autoridad de Jesús fue la que hizo que la conciencia de aquellas personas hicieran que se retiraran desde los más veteranos, desde los man ayer, desde los hombres de edad de aquel grupo de fariseos, a los más jóvenes se fueron retirando porque se sentían acusados. Jesús no había dicho absolutamente nada de ellos. Jesús no había hecho ningún juicio de valor. Jesús no había dicho que lo de la mujer adúltera era una cosa buena, ni mala, ni regular. Jesús no se había hecho amigo de aquella mujer. Pero Jesús sencillamente dijo lo que el Espíritu Santo le dijo que dijera, porque estaba preparado, porque se había ido al huerto, porque había ido en el tiempo de Dios. Hay muchos elementos que respaldan lo que Jesús hacía, porque Jesús hacía lo que el Padre le mandaba hacer. Cuando eres puesto para que tropieces, si estás preparado, si has corrido, porque te has entrenado, y si por fin Dios mismo se ocupa de tener al vengador. Fíjate qué curioso. Dios te dice que tú mires para el cielo porque Él se va a encargar de mirar para la tierra. Es decir, tú eres de carne y Él te pide que no seas carnal y Él es espíritu y dice que se va a encargar de la carne. Dice, mía es la venganza. Estate tranquilo, tú ocúpate de mí, que yo me voy a ocupar de estos mequetrefes. Y allí se queda Jesús y la mujer sola. Yo pregunto, ¿por qué la mujer no se marchó?
Ya se había acabado el juicio, ya según la ley mosaica y según la ley romana, aquella mujer no tenía absolutamente nada que pintar allí. Pero la mujer medio desnuda, violentada por muchos, se quedó allí. ¿Por qué no estaba el hombre también? ¿Se había que matarlos a los dos? ¿Por qué no había testigos? Pues sencillamente porque Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios le ordenó a Jesús actuar como Jesús actuó. Y decir lo que Jesús dijo. Venganza, provisión, protección, pago. Jesús pudo haberse metido en una trifulca si no estuviera preparado. Jesús pudo haber contestado con el conocimiento si no se hubiera preparado. Jesús pudo haber contestado con ocurrencias si no se hubiera preparado. Pero Jesús, él oró y Jesús respondió de parte de Dios. Puso la estrategia, respondió con firmeza. Fueron acusados por su conciencia y perdonó a la mujer. Si ellos no te condenan, yo que no tengo pecado tampoco te condeno. Vete y no peques más. En ningún momento dio por bueno o justificó el pecado. El hombre y la mujer adúltera. Jesús en ningún momento hizo el trabajo de la legislación romana. Jesús tampoco contradijo la ley de Moisés. Y por fin Jesús tampoco actuó como los fariseos y no dio por inocente a la mujer. Al contrario, Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. Jesús se quedó solo y la mujer medio tendida no se marchó porque la mujer había entendido que aquel era el Hijo de Dios. Y Jesús por fin pudo actuar como Jesús es, con perdón, con misericordia y con justicia. Justicia para que no peques más. Perdón para nueva vida. Y por fin, como el perdón, porque Dios es eso en esencia, hermanos. Perdón, redención, vida eterna. Ora cuanto más mejor. Decide si quieres ser líder o quieres ser oveja. Tómate tu tiempo para responder, no seas hermano despertador, y si lo eres, pídele a Dios que repare esos asuntos, pídele a Dios que intervenga en esas heridas, pídele a Dios que te rodee de hermanos maduros, templados, personas con conocimiento de Dios para gestionar ruido, porque las personas heridas son como los coches de las bodas, están con un montón de latas detrás y cuando caminan solo hacen ruido, montan follón donde están. Y eso es porque sencillamente están llamando la atención de personas preparadas como tú, como yo y como todos aquellos que deciden servir a Dios para gestionar ruido. Dios pondrá el verbo en tu boca, promesa, hermanos. Dios pondrá el verbo en tu boca. A ti te toca ir al huerto todos los días.